Bueno, ahora hoy voy a hablar acerca del escándalo que se ha producido en la Iglesia Católica en relación con el motu propio del Papa Francisco, eh, que básicamente limita o pone un control al- a la misa tridentina, la misa en latín anterior al Vaticano II. Yo nunca asistí a una misa tridentina. Hay muchos nombres, misa tradicional, misa no sé qué. Bueno, hay muchos nombres, pero bueno, la misa en latín que se hacía antes del concilio, que mis viejos sí han asistido, yo nunca asistí a una misa tridentina. Que se da, bueno, es en latín, se celebra, el sacerdote la celebra de espaldas al pueblo. Bueno, eso cambió con el Vaticano II. Después eh, hubo el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto, dieron permisos para que se pudiera realizar en algunos lugares y con determinadas condiciones. Bueno, ahora el Papa Francisco hizo un documento, un motu propio, que dictamina mayores restricciones al respecto. ¿Sí? O sea que la misa tridentina no puede ser decidido a realizar, la misa tridentina no puede ser decidida por un sacerdote cualquiera, sino que tiene que ser decidida por los obispos, y los obispos tienen que también pedir permiso al Vaticano eh, para aprobar o no la misa tridentina. La relación, a ver, ¿por qué el Papa hace esto? Y yo vi un video de un chabón, qué sé yo, que la verdad que lo explicaba perfecto. No sé, ojalá pudiera ponerlo, bueno, después veo si lo puedo poner eh, en el video como un link o algo así. Que la realidad es que la misa tridentina está asociada como a dentro de la iglesia, como a un sector de la iglesia. Sí, estoy fumando, qué sé yo. Bueno, a un sector de la iglesia tradicionalista, pero que no es que simplemente, bueno, tienen esa tendencia, sino que, o sea, está asociado a la negación del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Y esto es una cuestión que, por ejemplo, el, la, lo más fuerte que se ha dado en ese sentido fue la excomunión del grupo de Lefebvre. ¿Sí? Lefebvre fue un sacerdote, no sé si era obispo, qué sé yo, que hizo una especie de secta, ¿sí? Que negaban el Vaticano II, es como que, y entonces bueno, estaban con la tradición. Tal vez justamente muchas separaciones de la iglesia tienen que ver no con personas que quieren destruir la iglesia, sino que quieren mejorarla. Y bueno, Lefebvre, que era, la verdad que no sé si era, creo que era francés, bueno, se negó a adoptar, a aceptar el Vaticano II, y entonces siguió con la misa tradicional, y de hecho, bueno, fue excomulgado.
Entonces ahí dice también he visto videos que dicen, no, pero después Benedicto o Juan Pablo II levantaron la excomunión. No, no es así. Todo el grupo lefebrista sigue excomulgado de la iglesia. O sea, se han levantado excomuniones algunos sacerdotes del grupo lefebrista que después de varias consideraciones que han aceptado y han tenido que firmar documentos. Creo que Benedicto XVI levantó la excomunión a 4 sacerdotes, una cosa así. Pero el grupo lefebrista sigue excomulgado de la iglesia. Y entonces todas estas tendencias de tradicionalismo están relacionadas con eso, con decir, no, nosotros somos mejores, nosotros somos la parte de la iglesia, y están aliadas a esto de decir, no, el Vaticano II no existe, o lo pasamos por alto, no que la misa que el Vaticano II dio la nueva misa, el Novus Ordo, como se llama así, eh, lo, lo planteó el Vaticano II, ¿sí? De la lengua vernácula, de usar la lengua vernácula en las misas, eso lo planteó el Vaticano II. Entonces, y de que el sacerdote esté de cara al pueblo, bueno, etcétera. Y eso, bueno, a mucha gente dentro de la iglesia le molestó, parece, y le sigue molestando. Entonces, es el tema. Entonces, bueno, el Papa Francisco, el legítimo Papa Francisco, bueno, hizo un motu propio diciendo, bueno, vamos a regular esto porque si no, nada, es sí una división dentro de la iglesia. Hay gente que dentro de la iglesia, o sea, está más cerca del lefebrismo, se inclina por el lefebrismo y dice, bueno, el Vaticano II, bueno, más o menos, esto sí, pero esto no, y hay muchos sectores dentro de la iglesia que lo plantean de esa manera, ¿sí? Hay muchos. Entonces el Papa dice, bueno, no, vamos a parar esto, y bueno, la misa tridentina, la misa en latín, bueno, la vamos a cortar un poquito, ¿no? Con esta cuestión. No, la misa en función de Vaticano II se hace el Novus Ordo, entonces es nuevo y hay que hacerlo en lengua vernácula, etc. Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI dieron permisos para que se pudiera realizar la misa tridentina, pero un permiso hicieron, no es que dijeron, bueno, sí, esto es lo mismo, no, dieron un permiso. Ahora el Papa Francisco abolió esos permisos y está perfectamente, es perfecto, o sea, no hay ninguna contradicción. No es porque, mucha gente dice, no, el Papa Francisco abolió, no sé, el motu propio de Benedicto. Lo puede hacer perfectamente, no hay ningún problema en ese sentido. Un papa puede decir una cosa con respecto a determinadas prácticas y otro papa puede decir otra cosa. Mientras no sea una cuestión dogmática, no hay problema. Ahora, si el papa se metiera, qué sé yo, con no sé, la naturaleza de Jesucristo o la Eucaristía, la transubstanciación, o no sé, la virginidad de María, es otra cosa, porque son cuestiones dogmáticas de la iglesia. Pero la liturgia no es dogmática, la liturgia se ha desarrollado durante siglos,
Y o sea, excepto o sea, las palabras de Eucaristía, que incluso acá en Argentina y buena parte del mundo se ha cambiado también las palabras que dicen, en la consagración. Y hay muchos sacerdotes incluso que no lo, o sea, esto se ha cambiado hace por lo menos, no sé si 7 años, 8 o más. Y hay muchos sacerdotes que no lo aceptan eso, tampoco. Entonces, o sea, es una desobediencia del sacerdote o una desobediencia del obispo. Lo mismo la Eucaristía en la mano. La Eucaristía en la mano es un permiso que se dio en su momento. Y entonces, como era una práctica habitual, creo que fue por Alemania que se lo dio. Y después, bueno, se extendió ese permiso, etcétera. Es un permiso, pero no es algo. A ver, es eso, nada más. En cualquier momento, el Papa puede decir: bueno, se acabó este permiso para todo el planeta, para toda la cristiandad, para todos los católicos. Se acabó. Listo. Ahora se tiene que dar la comunión en la mano y no hay manera. O sea, cualquier sacerdote que diga: no, a mí no me parece, porque no sé qué, bueno, está en contra de lo que dice la Iglesia. Entonces cualquier sacerdote y yo he visto videos de YouTube al respecto de esto, obispos, sacerdotes que dicen: no, el Papa, no sé, está eliminando la misa. No es así. Eso es falso. Y cualquier sacerdote y obispo que esté en contra de este dictamen del Papa, realmente está fuera de la Iglesia. Literalmente. O sea, después se habla de Alemania, comparan esto con: ay, porque el Papa no dice nada con respecto a Alemania. El Papa sí está trabajando con respecto al tema de Alemania. Que no lo haga público, que no haga publicidad al respecto, sí está tratando el tema de Alemania, seguramente, en la manera más prudente. O sea, no es cuestión de decir: bueno, sí, mañana están todos excomulgados. A ver, ¿de qué sirve eso? ¿De qué serviría a la unidad de la Iglesia? O sea, no es que el Papa es boludo y no lo ve eso y no lo sabe, o que esté a favor de que haya sacerdotisas y que haya uniones homosexuales dentro de la Iglesia. No es que el Papa no es boludo el Papa, perdón. Ni toda la cúpula y la jerarquía de la Iglesia no son boludos. Entonces, bueno, hay diferentes aspectos. La verdad, en el momento en que realmente en Polonia un obispo consagre una sacerdotisa, una mujer sacerdote, bueno, ya está, listo, ya está fuera de la iglesia, listo, ni siquiera hace falta un documento papal para decirlo. Lo habrá seguramente en su momento. En el momento que en Alemania un sacerdote consagre una unión homosexual, ya está fuera de la iglesia. En el momento que, bueno, sí, yo escuché también un sacerdote que, no sé si era alemán o qué sé yo, que decía: no, yo le doy la comunión a todos. Bueno, eso es grave, es grave. Es grave decir eso y hacerlo mucho peor. Entonces, a ver, yo lo he visto esto, no solamente en Alemania, más allá de que se haya una proclama o no, yo lo he visto en Argentina, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, lo he visto. No sé si yo he visto sacerdotes que dan la comunión a cualquiera, a un pibe con la gorrita, con ojotas, mascando un chicle y le dan la comunión. No tienen más, o sea, ese pibe no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. Y he visto muchos abusos litúrgicos, qué sé yo, acá en Argentina. Que yo, a ver,
no soy, o sea, no soy el mejor ni a gancho, pero digo, bueno, qué sé yo, en la liturgia, en la liturgia abarca también la liturgia de las horas, qué sé yo, es un tema bastante amplio, pero en la misa, la liturgia eucarística, a ver, es el centro de nuestra fe, ¿no? La comunión, ¿sí? La consagración del cuerpo y la sangre de Cristo y la transubstanciación, o sea, no es una pavadita, sí, no, o sea, sí, lo entiendo perfectamente, eh, pero, o sea, yo podría ir, me viajo, qué sé yo, a Hungría, qué sé yo, y bueno, voy a una misa húngara, misa católica húngara, y sí, no voy a entender nada, qué sé yo. Este, es relevante, no es irrelevante, o sea, los evangelios también me lo van a decir en húngaro, qué sé yo. Bueno, la consagración es el centro de la misa, entonces es el tema fundamental. Después lo demás, y bueno, acompaña la liturgia, pero eh, bueno, hay que entender que no, o sea, el hecho de cantar o no cantar, o el hecho de estar vestido de una manera o de otra, y a veces es relativo, digamos, perdón que lo diga, sí, ya sé, no es cuestión de irse perdón, en pelotas a una misa, hay que tener una cierta conciencia de lo sagrado y demás, y del lugar en donde uno está, ¿sí? Pero sobre todo hay que tener una idea sobre lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia. Entonces, y eso me parece que no tiene nada que ver con la misa tridentina o con el novus sordo, no tiene nada que ver porque la verdad que se pueden hacer aberraciones al respecto en cualquier tipo de liturgia, y la verdad que yo lo veo, lo he visto de hace años. Entonces, bueno, la verdad que se dicen cosas horribles con respecto al Papa por esto, y lo critica, y dice, este no es el Papa, este es un Papa satánico, se le dicen cosas horribles. La verdad que es grave que dentro de la iglesia, o sea, se planteen este tipo de cosas. Eh, entonces, más allá de los ataques a la iglesia con respecto a otros temas, esto es un tema absolutamente eh, eh, eclesial, ¿sí? Entonces, realmente a mí un poco me da bronca, y la verdad que digo, no sé qué quiere esta gente que protesta, ¿viste? Como si tuvieran realmente una verdadera, verdadera noción de lo que es el sacramento de la Eucaristía. O sea que no pasa por un tema formal. Sí, reconozco que seguramente la misa en latín, y a mí me hubiera gustado, o sea, me gustaría ir a una misa en latín y llevar, no sé, el misal o algo así, o cantar gregoriano en la iglesia. A veces yo soy músico, entonces a veces escucho ciertas canciones de la iglesia que digo, che, viejo, bueno, no sé, bueno, en fin, de todo he visto, ¿viste? O sea, de todo, abusos de los sacerdotes, de la feligresía, etcétera, etcétera. Y ojalá que uno, viste, pudiera realmente asistir a la liturgia en forma este,
en forma, no sé, ordenada, no sé si ordenada, en forma piadosa, que se pueda asistir a la Eucaristía, que más allá de esto, lo otro. Yo he asistido, me acuerdo, en un tiempo yo iba a misa en una iglesia que estaba en un hospital, sí, entonces, y la verdad era una capilla que había como mucho 10 personas y no se cantaba nada, nada de nada, era una liturgia, era una misa en lengua vernácula y el sacerdote no cantaba nada, no había ni un solo canto y aparte de afuera de la iglesia, porque estaba ligada al hospital, entonces era todo el tiempo ruido, era como hacer una misa en una especie de sitio de guerra, más o menos. Y la misa valía igual, o sea, estaba la comunión, estaba la consagración, listo, eso es lo importante. Sí, están las lecturas, hay todo un canon con respecto y hay varias partes en la misa, pero la parte fundamental es la consagración y recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, pongámonos un poco en, en equilibrio, en prudencia con respecto a decidir, no, esto, qué sé yo, no, pará un cachito. O sea, paremos un cachito. La verdad que me da bronca todo esto. Que yo veo a sacerdotes y obispos criticando al Papa y diciéndole que bueno, es satánico, qué sé yo. Bueno, sabemos que este no es el Papa, este es un Papa. Para un cachito. O sea, lo que estás diciendo y que lo están diciendo en forma pública. Para esto que estás diciendo, viste, vas a tener que responder por esto. Vas a tener que este, pedir disculpas también y pedir disculpas públicas por lo que estás diciendo. Como si el Papa fuera un hijo de puta, no sé. Perdón, no es así. No es así. El Papa tiene razón al hacer esto. Tiene motivos para hacer esto. Y me parece que son motivos lógicos y verdaderos. Y parece que mucha gente